El Señor Jesús les bendiga a todos. Me alegra mucho poder compartir con ustedes este nuevo video que lo he titulado El siglo final. ¿Y por qué quiero hablar de un siglo final? Es refiriéndome a Mateo 24:3, donde los discípulos del Señor, Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, reunidos con él en el Monte de los Olivos, le preguntan tres cosas. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Como no me voy a referir a las dos primeras preguntas, solamente resalté el fin del siglo o del fin del siglo, que es la última pregunta que está en Mateo 24:3 y que, como vamos a ver, es una pregunta que la motiva la misma enseñanza del Señor Jesús cuando habló del trigo y de la cizaña, porque el Señor dice en este texto que está proyectado: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Esa mención del fin del siglo la hace el Señor Jesús. En estos mismos textos dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Y yo no creo que se esté refiriendo al fin de ese primer siglo de la era cristiana, sino al fin del tiempo de la era cristiana, en ese último siglo de estos más de 2000 años que llevamos de gracia. Entonces, en ese último siglo, el Señor enviará a sus ángeles y recogerá primero de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pienso que ese lloro y crujir de dientes es el periodo de la gran tribulación. Ese horno de fuego me parece que no es lo mismo que el lago de fuego y azufre, que es donde van ya las personas que pasan por el juicio final y son condenados. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. En Mateo 13, 47, 50 dice: asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Otra vez el Señor Jesús haciendo mención en lo que parece ser un siglo final. Y nuevamente dice: saldrán los ángeles y apartarán primero a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego, y así será el lloro y el crujir de dientes. Y en este Mateo 13:30 dice el Señor: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Me parece a mí que el Señor está hablando aquí, en este versículo 30, de que primero se recoge la cizaña, y es esa cantidad de personas que están siendo llevadas detrás de mentiras, de engaños, de falsas enseñanzas, de interpretaciones particulares, a organizaciones religiosas, sectas o grupos donde se les ata con falsas doctrinas, y ahí es una forma de recoger la cizaña. Aquellos que no quisieron creer a la verdad terminarán creyendo a la mentira, y después de recogerla en las bodegas y atarla en manojos, luego se va a quemar, pero el trigo se lleva a los graneros. Y me parece a mí que el trigo es la cosecha después de haber sembrado esta palabra de verdad en el mundo entero, de acuerdo a la gran comisión, y es esa siega, es esa recolección o es esa cosecha final de la iglesia, y esos graneros son los lugares donde la gente está para escuchar el mensaje de salvación, pero no el evangelio que algunos dicen que es la vida del Señor Jesús. No, el evangelio que es la noticia, las buenas noticias de que el hombre puede alcanzar el perdón de pecados por medio del derramamiento de la sangre del Señor Jesús en la cruz,
y del bautismo en las aguas invocando el nombre de Jesús, porque precisamente en el bautismo los pecados se remiten a la cruz, al Señor Jesús. No se le pueden remitir al Padre ni al Espíritu Santo, sino que se le remite a la cruz, al Cordero, al Señor Jesús. Y esa remisión de pecados por eso debe ser en el nombre de Jesús, porque es precisamente allá donde deben llegar nuestros pecados. En 1 Corintios 10:11 el apóstol Pablo habla de a algunos que han alcanzado los fines de los siglos. Esto también me lleva a pensar que el apóstol está hablando de que estas eras o esta era del cristianismo, desde la cruz o desde el día de Pentecostés, desde donde usted quiera tomarlo, tiene unos periodos y hay un tiempo final de un siglo, de 100 años. En la Biblia de las Américas este mismo texto dice: para quienes ha llegado el fin de los siglos o el siglo final. En Hebreos 9:26 el apóstol Pablo, porque creo que esta carta es de él, dice: pero ahora en la consumación de los siglos, es decir, en este periodo de los siglos finales o de la era cristiana, que es un periodo marcado por una finalización, por una terminación. Por eso el Señor dijo: el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y precisamente parece que eso lo dijo pensando en la pregunta de los apóstoles que le decían: ¿cuándo será el fin del siglo? Entonces, el que persevere hasta el fin del siglo, ese será salvo. Y no solamente el Señor Jesús lo dijo también el apóstol Pablo. En la Biblia de las Américas dice: una sola vez en la consumación de los siglos. ¿Y para qué viene o para qué va a aparecer el Señor al final de los siglos? Para quitar de medio el pecado, como dice en el texto de arriba, porque es que a nosotros se nos perdonan los pecados en el bautismo por el nombre de Jesús y por el derramamiento de la sangre, pero al final del siglo se nos quitará ya el pecado. Ya no es el perdón de los pecados, sino que se nos quita la maldad, se nos quita la corrupción, se nos quita el mal que mora en nosotros, porque eso debe salir, debe ser echado fuera. Creo que ese pecado que hay en nosotros, ese mal, esa carne, ese príncipe de este mundo que sería el cuerpo, es lo que impide que nosotros podamos entrar al lugar santísimo. Pero el Señor Jesús, en la consumación de los siglos, vendrá en función de sumo sacerdote a rociar la sangre en el propiciatorio dentro de nosotros mismos, en el lugar santísimo, para que se nos quite la maldad, el pecado. En Mateo 24:32, Marcos 13:28 y Lucas 21:29 son los tres evangelios que hablan del discurso del Monte de los Olivos del Señor, y allí Jesús nos dice que de la higuera hay que aprender la parábola. En Mateo y en Marcos la escritura es exactamente igual. Hay una variación en Lucas 21, 29 y 30 porque dice de una manera distinta y amplía un poquito más la idea. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Entonces, la higuera, vamos a tratar de demostrar por qué es que se piensa que Israel es la higuera en la Biblia, para darle respuesta a este interrogante que le hicieron los apóstoles que estaban con el Señor Jesús unos días antes de su muerte acerca del fin del siglo o del siglo final. Y entonces en Oseas 9:10 encontramos que Dios compara a Israel y compara a los padres. A Israel dice que como uvas en el desierto, allá Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio, oí a vuestros padres. Entonces compara a Israel con una vid o con uvas y lo compara con la higuera. En Jeremías 8:13 está la misma idea: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Y esto lo está hablando de Israel, pero está hablando de la vid
y de higos en la higuera, y que se caerá la hoja. Entonces vamos a mirar esa hoja que caerá. Me parece a mí, y les anticipo desde ahora, que parece ser el templo que finalmente será reconstruido. Y estamos probando cómo en la Biblia hay textos que nos llevan a pensar, y por eso hemos propuesto, y la mayoría de teólogos creen que esa higuera de la que el Señor Jesús nos habló es Israel. En Lucas 13 hay una enseñanza: y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Esta enseñanza, después de una investigación fuerte acerca de cuánto tiempo duró el Señor Jesús en su ministerio, que fue 3 años y medio, y su ministerio parece que empieza en la fiesta de los tabernáculos. Luego él sube a Jerusalén a celebrar la fiesta de cosechas, o la fiesta de la Pascua, y entonces él a esas fiestas asiste. El Señor Jesús está realmente en 4 Pascuas. ¿Cuáles 4 Pascuas? Estos 3 años que dice este texto de Lucas 13, donde él dice que llevaba 3 años yendo a buscar fruto. ¿En dónde? En Israel. Ya llevaba 3 años o 3 fiestas consecutivas enseñándoles y buscando que ellos entendieran y dieran fruto, y no lo halló. Pero cuando él la va a cortar, o cuando él decide a los 3 años hacerlo, le dice: espere, o a la tercera fiesta de la Pascua, el viñador le dice que espere 1 año más, y al año siguiente, ya en esa 4ª fiesta de Pascua, que es el día en que muere el Señor Jesús crucificado, entonces unos días antes de esa muerte, él maldijo a la higuera, y esa maldición hizo que se secara del todo la higuera, y eso tiene que ver con Israel, porque la enseñanza es clara y precisa. Fue y viendo de lejos una higuera que tenía hojas. ¿Cuáles eran las hojas? Lo vamos a ver más adelante. Y no halló en ella fruto. Entonces sí tenía hojas, pero no tenía higos. La maldijo y les dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Eso significa que Israel quedó seco, quedó por fuera, quedó como una rama desgajada, aislada de la raíz, aislada del buen olivo. Por eso es que Pablo dice que nosotros no podemos jactarnos frente al pueblo de Israel, porque ellos serán injertados, pero en la injerción del pueblo de Israel nuevamente ocurrirá al final del milenio. Y de todo lo que yo digo tengo pruebas bíblicas. Por eso la iglesia es heredera de Dios y coheredera con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pero Israel no heredará con nosotros. La Biblia dice que Israel y su ley y todas las cosas que Dios le dio significa el monte Sinaí, y significa Agar, la esclava. Pero nosotros como iglesia no somos la higuera maldecida, sino la libre, la Sara, el monte a donde vamos a subir, a esa ciudad celestial, a esa nueva Jerusalén donde vamos a estar. Continuamos con la enseñanza acerca del siglo final, y en Mateo 24:32 nos habla entonces, y en Lucas 21, de la higuera aprender la parábola cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. En Lucas habla de mirar la higuera y todos los árboles. Entonces
esta parte es una respuesta a la pregunta que me hizo una persona desde México, que qué significaba la rama y qué significaban las hojas. Entonces vamos a mirar, antes de pasar a mirar eso, quiero hacer un comentario acerca de Lucas, porque Lucas dice, mirad la higuera, es decir, miren a Israel y todos los árboles. ¿Y cuáles son todos esos árboles? Me parece a mí que son las iglesias, son todos los que predican el evangelio. Entonces, en este último siglo, la higuera tenía que aparecer, Israel tenía que volver a ser nación, pero también tenían que aparecer muchas organizaciones religiosas predicando. Vamos a mirar entonces las ramas y las hojas. Y esta rama es una rama de higuera, espero no haberme equivocado en la fotografía, y creo que tiene que ver con la declaración de independencia de Israel. Es decir, voy a hablar de las ramas y voy a hablar de las hojas. Inicialmente las ramas, entonces hablaríamos del sionismo socialista, que es ese esfuerzo de un grupo de judíos por tener el Estado, pero que se consolida el día que se da la declaración de independencia de Israel, que como vamos a ver fue el 14 de mayo de 1948. Hay otras cosas que me llevan a pensar, por ejemplo, el sionismo cristiano, es ese esfuerzo, esa idea, ese anhelo de algunos grupos religiosos cristianos de que Israel volviera a tener su nación, de poder ver, tal vez ese era el gozo que sentían los cristianos, de poder ver el cumplimiento de la profecía del Señor Jesús cuando habló de la higuera, el sionismo revisionista, el sionismo religioso, los partidos políticos de Israel y Israel como potencia tecnológica, militar y científica y de todos los órdenes, porque Israel, siendo un país tan pequeñito, es la segunda potencia mundial en tecnología después de Estados Unidos. Militar también lo es. Y científica, Israel tiene el mayor número de premios Nobel en muchas áreas, en muchas ciencias que le han sido otorgados a sus científicos de acuerdo a la cantidad de habitantes en su país. Es el estado que más premios Nobel ha recibido en relación con el número de habitantes. Ahora vamos a mirar entonces las hojas de la higuera, que son. Entonces son diferentes ramas del judaísmo, porque ya las hojas tienen que ver con la religión. ¿Y por qué digo que tienen que ver con la religión? Porque creo que las hojas se usaron inicialmente cuando Adán pecó y su mujer, y ellos usaron hojas de higuera para cubrir su desnudez. En el momento en que pecaron, se vieron desnudos y se vieron separados de Dios, y en vergüenza decidieron cubrirse con hojas de higuera para poder acercarse a Dios. Pues así está Israel, el pueblo judío, los religiosos, el judaísmo, tratando de cubrirse con la religión, con esa ley que fue dada a través de Moisés a ellos, pero esa ley era para el pueblo de Israel. Por eso la iglesia no se debe confundir. Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo un periodo de gracia y bajo la ley de Cristo. No estamos sin ley, pero no estamos obligados a guardar la ley de Moisés, sino la ley de Cristo. ¿Qué otras hojas hay? Hoy podemos hablar del Instituto del Templo, que es una organización dedicada a conseguir todo lo necesario para reconstruir ese tercer templo, porque esta es la forma como ellos están buscando volver a acercarse a Dios, tratar de tapar su vergüenza, su pecado de siglos, su alejamiento, el haber rechazado al Mesías cuando vino, y ahora quieren acercarse a Dios, pero de acuerdo a su propia idea, a su propio esfuerzo. Dios no les está pidiendo ni judaísmo, ni ley de Moisés, ni templo, ni días de reposo, ni nada. Por eso cuando usted lee Isaías capítulo 1, Dios les dice a ellos príncipes de Sodoma. Ahí hay una lista de todo lo que Dios no quiere, y es todo lo que los religiosos de Israel están haciendo. Y muchos están tratando de llevar a la iglesia
detrás de las costumbres hebreas del judaísmo cuando nosotros tenemos una cultura cristiana y un mensaje mejor y superior y un mejor pacto y una mejor sangre y un mejor sumo sacerdote, como lo dice Pablo en el libro a los Hebreos? Por eso nosotros en estos momentos estamos gozando de algo mejor, superior, más grande que lo que se le dio al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, porque todo lo que sucedió con ellos apenas era sombra de lo que vivía. Nosotros estamos viviendo la realidad. El Sanedrín, que ya lo tienen, también podemos compararlo con otra hoja de la higuera. Los sacerdotes, los levitas, que también tienen ya sus vestiduras, que están haciendo sacrificios en Israel. El sumo sacerdote. Y por último nos faltaría una hojita que es muy importante, y con eso termino esta parte de las ramas y de las hojas de la higuera de Israel, porque para mí las ramas son todo lo político, lo tecnológico, lo científico, todo ese poderío que ha demostrado el Estado de Israel, y las hojas de la higuera son la parte religiosa con la cual los judíos quieren volver a acercarse a Dios. Pero Dios lo que ha querido es que ellos reconozcan a Jesús, a Yeshua, como el Mesías, a Jesus en inglés, como el Mesías, y por eso yo no tengo temor de hablar del Señor Jesús en español y decir su nombre y declararlo sin temor, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y cuando el salmista dice: cuán grande es tu nombre en toda la tierra, la única forma que esa profecía se cumpla es que el nombre de Jesús pueda ser invocado en cualquier idioma. Y la Biblia dice que ningún idioma carece de significado. Entonces, que no nos engañen, no se deje llevar por estas hojas de higuera, que es el esfuerzo de los judíos para acercarse a Dios, y ese no es el camino que Dios quiere. Dios no les ha mandado a que tengan judaísmo, no les ha mandado a que tengan instituto del templo, a que tengan Sanedrín, a que tengan sacerdotes, a que tengan sumo sacerdote. Lo que Dios les dice hoy es: reconozcan al Señor Jesús como el Mesías, arrepiéntanse, bautícense en su nombre y alcanzarán el perdón de los pecados, y esperen el momento para celebrar la cena de las bodas del Cordero. Por último, hay una hoja muy importante que cuando esa hoja se vea, seguramente estaremos muy cerca del fin del siglo, y estamos hablando del templo. Entonces, ese templo es como el último esfuerzo del pueblo de Israel por tapar su vergüenza con hojas de higuera para acercarse a Dios. Pero ese templo finalmente lo que servirá es para que sienten ahí al anticristo, para que los engañen a ellos, porque lo que van a hacer con el pueblo de Israel es ofrecerles la devolución del arca del pacto, del arca donde estaba la presencia de Dios, y les van a llevar camufladamente en un caballo de Troya, es el cuerpo de una persona, para ponerlo allá dentro del templo. Y mientras los judíos están haciendo fiesta en Israel por la llegada del arca, no sabe que lo que les están metiendo en el templo es el cuerpo de una persona, que van a simular una resurrección para que la gente crea que es la segunda venida del Señor Jesús, o el Mahdi 13 o 14 que esperan los islámicos, o un avatar como lo espera el hinduismo, o la segunda venida de Cristo como la esperan algunos católicos, y mentiras, que es un gran engaño. Después hablaremos de eso. Entonces, quiero mirar cómo surgió la higuera, es decir, cómo surgió y cómo nació nuevamente el Estado de Israel. Y en el año 1917, en plena Primera Guerra Mundial, cuando Inglaterra logró quitarle el control del territorio de Israel, que en ese momento se llamaba Palestina y parte de Jordania. Entonces lograron los ingleses en esa Primera Guerra Mundial quitarle el control del territorio a el Imperio Otomano, a los turcos. Y entonces los turcos salen de allí y quedan los ingleses controlando ese territorio. Pues el 2 de noviembre de 1917 se produjo lo que se conoce como la Declaración Balfour, que es
el rey Jorge V de Inglaterra diciéndole a la familia Roche, a los Roches, a los banqueros, a los judíos, que veían con muy buenos ojos la creación de un Estado judío. Entonces, la carta la envía al rey a través del hombre que manejaba las relaciones exteriores de Inglaterra y se la envía a la familia Roche, no olviden ese apellido. Entonces, esta carta que estamos viendo ahí proyectada dice: estimado señor Roche, tengo el placer de dirigirle en nombre del gobierno de su majestad la siguiente declaración de simpatía hacia las aspiraciones de los judíos sionistas, que ha sido sometida y aprobada por el gabinete. El gobierno de su majestad contempla con beneplácito el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Este es el primer pronunciamiento de un gobierno, de un rey, para pensar en la creación de un Estado hebreo que llevaba más de 18 siglos que se había perdido. O sea, estamos hablando que Israel en el segundo siglo se pierde, en el segundo siglo de esta era se pierde ese Estado como nombre, empiezan a llamar al territorio, llamarlo Palestina. La ciudad de Jerusalén existía, pero trataban también de borrar ese nombre y de no pronunciarlo, pero el Estado de Israel se perdió después del año 70 de la destrucción del templo, porque cuando destruyen el templo es quitar las hojas de la higuera, que en ese momento esa higuera tenía esas hojas. Entonces quitan las hojas, destruyen Jerusalén y después creo que al principio del segundo siglo y los judíos son dispersados por el mundo entero. Ahí se acabó el Estado de Israel. En el año 1917 está esta carta enviada del rey Jorge V de Inglaterra a la familia Roche. Entonces, la declaración Balfour fue hecha a través de una carta enviada por el ministro de Exteriores británico, Arthur Balfour, al barón Lionel Walter Roche, un líder de la comunidad judía en Gran Bretaña. Recuerde que son banqueros judíos. Y ese ciclo final podría haber empezado entonces el 2 de noviembre de 1917 con la declaración Balfour. Pero ya sabemos que no fue así. ¿Por qué? Porque ya se cumplió el siglo, ya pasó. Significa que el 2 de noviembre de 2017 no podría ser el final del siglo. Vamos a ver otras opciones. El 24 de julio de 1922, la Sociedad de Naciones, es lo que hoy conocemos como la ONU o las Naciones Unidas, decide entonces encomendarle a los británicos, y se conoce esa declaración como el mandato británico. Entonces, la Sociedad de Naciones o Liga de Naciones o Naciones Unidas o la ONU en ese momento decide decirle a los ingleses, a través de lo que se conoce como el mandato británico, que pueden gobernar ese territorio de Palestina. Adicionan, incorporan a este mandato británico de parte de la Sociedad de Naciones, incorporan la declaración Balfour, y eso nos hace pensar que este territorio en amarillo, que es gran parte de lo que tiene Israel hoy, y la parte de Jordania y en verde, o sea, todo este territorio que está marcado ahí en amarillo y verde es lo que manejaban los ingleses en el mandato británico de Palestina. Entonces, si vemos que eso sucedió el 24 de julio, la Sociedad de Naciones dando el mandato británico para el Estado judío, pues se cumpliría el siglo final el 24 de julio de 2022. Es decir, aún quedan 3 meses desde hoy que estoy haciendo el video. Yo no estoy aquí actuando como profeta de Dios, sí como siervo de Dios, pero quiero decirles que no estoy profetizando, estoy simplemente presentando el resultado de una investigación, porque la mayoría de pastores y predicadores lo que hacen es hablar del Estado judío, pero solamente desde el 14 de mayo de 1948, pero no miran los antecedentes. Para poder que se llegara al surgimiento del Estado de Israel o de la higuera, como la llama el Señor Jesús, se necesitaba
que esa higuera fuera sembrada. ¿Y cuándo se pone cuándo aparece la semilla? El 2 de noviembre de 1917. ¿Y cuándo se siembra? El 24 de julio de 1922. Entonces, hay unos antecedentes que nos llevan al 14 de mayo, pero no podemos olvidar lo que sucedió antes de esa fecha. Entonces, aquí seguimos mirando. El 29 de septiembre de 1923, así como el 24 de julio de 1923, se confirma el mandato británico. ¿Por qué? Porque el 24 de julio de 1923 hay un tratado que confirma lo que estaban haciendo los británicos, pero también el 29 de septiembre de 1923 la Sociedad de Naciones o Liga de Naciones o Naciones Unidas de ese momento confirmó el mandato británico. Eso significa que si lo que estamos tratando de encontrar es un siglo final, pues podía haber empezado el 29 de septiembre o el 24 de julio de 1923. Y por lo tanto estaríamos a unos meses todavía, nos quedan 17 meses o 14 meses hasta julio de 2023, porque esa fecha también se encuentra rastreando todos los antecedentes para el surgimiento del Estado de Israel. El 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas, la ONU, creó el Estado de Israel por medio de la resolución 181, pero no solamente creó el Estado de Israel, sino el Estado palestino. La ONU lo que decidió esa noche del 29 de noviembre de 1947 fue permitir que el territorio se repartiera, una parte para los judíos y otra parte para los palestinos. Conocemos por la historia que a partir de ese momento empezaron los palestinos y los árabes a atacar al pueblo de Israel con más fuerza, con más vehemencia, y ellos, los palestinos y los árabes, no quisieron aceptar desde ningún punto de vista la creación del Estado judío, y tampoco aceptaban ellos la creación del Estado palestino, porque ellos querían todo el territorio. Pues si el 29 de noviembre de 1947 lo tomamos como fecha de inicio del siglo final, tendríamos que esperar hasta el 29 de noviembre de 2047 y aún quedarían 25 años. Hay otra fecha que es el 14 de mayo de 1948, cuando Israel, con base en esa resolución de la ONU del 29 de noviembre de 1947, entonces decide declarar su independencia y asumir la soberanía del territorio y manifestar que a partir de ese momento se creaba o se daba surgimiento al Estado de Israel. Los ingleses, que tenían el mandato británico, decidieron salir el 15 de mayo de 1948 y se puede decir que le entregaron las llaves a los judíos para que ellos asumieran el control de la tierra del Estado de Israel. Entonces, si nosotros tomamos como base el 14 de mayo de 1948 para tratar de entender esta profecía del siglo final, como lo estamos planteando o investigando o estudiando, pues aún quedarían 26 años. ¿Qué pensamos nosotros? Que es mucho más. Tenemos entonces todas estas opciones, pero la del 17 no. La del 24 de julio de 1922 nos parece como muy aproximada, porque las otras fechas tendríamos que esperar mucho tiempo y las señales que tenemos hoy nos indican que estamos cerca del final. Pero no quiero plantear algo definitivo, sino dejar esto como unas proyecciones, como un estudio, como un presupuesto, como conclusiones de una investigación, pero no definitivas. ¿Qué pienso yo viendo estas fechas? Que entre el año 2022, 24 de julio de 2022 y el 29 de septiembre de 1923, este casi año y medio que nos falta, estaríamos muy próximos a que se cumpla este siglo final, pero nos queda el 29 de noviembre del 47 y nos queda el 14 de mayo de 2048.
Esta es como la exposición, esta es como la investigación que hemos hecho. No quiero pues como alargarme más, sino decirles, hay un siglo final y tal vez nosotros, los que estamos viendo este video y escuchando este mensaje, somos aquellos a los que han alcanzado el fin del siglo y seremos testigos de la llegada o la manifestación del Señor Jesús para celebrar con nosotros la cena de las bodas del Cordero. ¿Cuándo? El día 1335, como lo dice Daniel 12:12, cuando finaliza ese último periodo de 100 años que pudo haber empezado en 1922 y terminar en el 2022 o en el 2023. Que el Señor Jesús les bendiga. Les habló Juan de Armenia.